Se me puede escuchar bien, ¿no? O está un poco bajo, tal vez, para configurar eso un poquito en el mic. Eh, no, eso es la música de mi hermana. No está muy alto, ¿no? La música de fondo. Es la música de un vecino. No está purificando, ¿no? Esa música de fondo. No hay música, no se escucha nada. Está bien, tu voz está bien. Ya. Estábamos en un problemita, vamos a hacer ahora ese problemita. Pero antes me gustaría mucho explicarles una pequeña introducción para que entendamos bien, podamos diferenciar bien esto de los metoditos. Había dos métodos, ¿no? Uno del método ensayo-error y el otro que están viendo, que es el método PULSE. Ya deben estar viendo eso, ¿no? O seguimos en el ensayo y error. Hemos entrado a Pulse el día martes ya, Auxi. Oh, ya, entonces nos estamos atrasando. Ya. A ver, ¿por dónde voy a empezar? Voy a empezar por acá. No lo están viendo, aquí está. Estos apuntecitos ustedes ya lo pueden tener, está en el Classroom. También de todos modos lo voy a volver a compartir. Y la idea va por lo siguiente, aunque tal vez ya para muchos, la idea ya tal vez está bastante clara. Pero, a ver, voy a tratarlo de hacer muy cortito esta parte. Resulta que cuando trabajamos en tránsito en embalses, deberíamos trabajar con esta ecuacióncita que está derivada de la ecuación de Reynolds. Pero se hace bastantes simplificaciones, suposiciones se los llama, como por ejemplo decimos que es un flujo unidimensional, que es uniforme, que la densidad es constante, y llegamos a simplificar bastante esta ecuacióncita que ven acá a una ecuación como por ejemplo de esta de acá, donde decimos la variación del almacenamiento dividido en la derivada del tiempo más la integral cerrada, también se lo llama, ¿no? De la derivada del caudal igual a cero. Entonces aquí se hacen operacioncitas, aquí se hace esta integral y llegamos a esa ecuación que se les ha presentado en un principio, que es la ecuación de continuidad, es la ecuación simplificada. A esta que ven, a esta que les voy mostrando con el cursorcito, eh, nosotros la simplificamos más todavía, porque si se dan cuenta aquí tenemos la derivada del almacenamiento respecto al tiempo, es una derivada. Es como que para trabajar nosotros con esta ecuación que deberíamos hacerlo, tendríamos que trabajar con valorcitos continuos, o sea, tener valores de manera continua. Pero nosotros, el momento de trabajar con la hidrología, generalmente trabajamos con valores discretos, o sea, nosotros no vamos a encontrar valorcitos de caudal a cada segundo, digamos, ¿no? Encontramos valores de caudal o de lluvia, bueno, de caudal, por ejemplo, sigamos con ese ejemplo, cada una hora por intervalos de tiempo. Entonces, esta ecuacióncita de acá que ven, nosotros la simplificamos mucho más. En realidad, pero cuando nosotros vamos a querer estudiar un poquito más hidráulica y todo esto, abarcar un poquito más también de la hidrología, deberíamos trabajar con esta ecuación. Porque al hacer todas estas suposiciones no es del todo cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos acá un rito, imagínense ahí una seccioncita, y si tenemos acá cierto nivel, por ejemplo, tenemos acá cierto nivelcito, y si el caudal aumenta, imaginemos que el nivelcito va a subir, entonces el caudal aumenta, el nivelcito aumenta, ¿y qué va a pasar? Pues generalmente tenemos también arrastre de sedimentos. Y al tener ese tipo de arrastre de sedimentos, hay particulitas que lo voy a poner ahí de color negro, pues la densidad no es constante. Entonces esas simplificaciones nos permiten tener esta ecuación un poquito más simplificada. Pero como les digo, esta ecuacióncita que ven acá, nosotros la simplificamos mucho más. Ya, a ver, continuamos ahora acá. Esto me parece muy importante comentárselos también. Lo que pasa es que... Uy.
hay algo muy interesante acá. Ahí está. Hay algo muy interesante acá. Jesús en la clasecita que les había mostrado que estaba muy interesante, les mostraba que generalmente esto del tránsito de avenidas nos ayudan para diseñar, ¿cómo se llama esto? Normalmente los vertederos de excedencia, ¿ya? Donde nosotros queremos ver en realidad ese comportamiento de un caudal que está entrando y un caudal que está saliendo por esta obra hidráulica, que en este caso sería generalmente por vertederos de excedencia, ¿ya? Entonces, ahí está una gran aplicación del tránsito de avenidas, donde generalmente queremos ver esa atenuación, porque entra un caudal, este caudal de color azul, al embalse, y pasa que hay una estación y es el caudalcito que llega a salir por el vertedero de excedencia. Pero esto es muy interesante, a ver si me permiten un poquito explicarles esto para que de dónde es que sale el caudal, o sea, cómo es que generamos este caudal. Tiene que ver un poquito con la relación precipitaciones-correntía. A ver, en resumen, lo que pasa es que nosotros, ya les había comentado algo sobre la inferencia estadística, lo que hacemos para generar este caudalcito máximo de color azul que ven, que es generado con una lluvia extrema, es algo así, miren, es como, por ejemplo, haber generado una lluvia extrema, también se le llama PMP, una PMP, precipitación máxima probable, que lo generamos estadísticamente, y lo vamos a hacer en este curso a partir de las curvas IDF y demás. Pero en resumen, generamos así una lluvia extrema, vamos a poner una lluvia muy interesante, algo así. Esta es la lluvia. Y con esa lluvia extrema nosotros vamos a generar este caudalcito máximo. Algo ahí medio feo, pero bueno, solamente es una idea. Donde, bueno, hay cierta partecita de la lluvia que se infiltra. Y hay cierta partecita de esta lluvia, esta de otro colorcito, es la que va a generar la escorrente directa. Esta de color negro se infiltra por abstracciones, por el tipo de suelo, se infiltra simplemente. Y esta lluvia de acá es la que va a generar ese ascenso en nuestro hidrograma. Inicialmente tenemos un caudal base y va a empezar a ascender por efecto de esta lluvia neta, se lo llama, ¿no? Y este hidrogramita que ven acá, que es la respuesta a partir de esta lluvia que se llama PMP, esta lluvia extrema, es la que ven acá, o es la que generalmente se los presenta, esta lluvia. Pero este caudalcito de color azul no es el que va a salir por la cresta del vertedero, sino va a salir esta de color, ¿cómo se dice? Esta de color púrpura más o menos. Esta es la que va a salir por la cresta del vertedero. Ahora, ¿cómo es que genera un poquito la importancia de esto? Generalmente nosotros, la altura de la represa, la vamos a poner con un colorcito azul. La altura de la represa, para generar esa altura de la represa, se lo hace estudiando un poquito, o se lo hace estudio de la cuenca, a partir de la información meteorológica y demás, con potencial hídrico. Con eso se determina la altura de la represa. Justamente Jesús tenía razón, en función a la demanda que vas a tener y al caudal que tú puedas al caudal que tú puedas dar a partir de tu cuenca, o sea, a partir de lo que tú tienes, generas esa altura de la represa. Y eso se llama potencial hídrico. Pero para diseñar los vertederos de excedencia, que justamente se los muestro acá, por ejemplo, este puede ser un vertedero de excedencia, se lo trabaja con eventos extremos, con estos caudales máximos que ven acá. Pero para la altura de la represa necesitamos información continua y con eso se determina, ¿no? Esa alturita de la represa. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si nosotros tenemos ahí un vertedero, y voy a volver a esquematizar este vertedero, realmente es muy amplio, esto estoy tratando de resumirlo lo más que pueda, pero que sepamos por qué nos interesa, ahí lo pone un poco más interesante que hacer los problemitas. Si tenemos, por ejemplo, déjenme hacer un poquito más grande esto.
Ya. Si nosotros tenemos ahí este vertedero de excedencia y nuestra altura de la represa, vamos a dibujar un poquito tridimensional. Y la altura de la represa, supongamos que está algo ahí, ¿no? Ya tenemos trabajado la altura de la represa y nosotros queremos dimensionar el vertedero de excedencia. Nosotros podríamos tratar de ver cuál es ese caudal máximo que va a entrar al embalse y cuál es esa altura máxima que vamos a presentar. Esta alturita máxima que vamos a presentar en el vertedero de excedencia. Si nosotros lo vemos de frente, este vertedero de excedencias, si lo vemos por acá, por ejemplo, vamos a tener algo así, una vista, algo así, por ejemplo. Entonces, vamos a poder nosotros tener esta altura máxima. Lo que nosotros generalmente queremos determinar o para hacer el diseño de este vertedero de excedencia, vamos a querer calcular cuál es esta longitud. Porque esta altura máxima nosotros vamos a poder lo trabajar. Lo que vamos a querer es cuál es esa longitud de este vertedero de excedencia. Para nuestros problemitas, obviamente partimos con la longitud y todo lo demás. Estamos viendo cómo va comportándose este tirante, ¿no? Cómo va aumentando y disminuyendo. Pero lo que nosotros queremos es esta longitud. ¿Recuerdan esa ecuacioncita de caudal que habíamos trabajado, donde el caudal era igual al área por la velocidad? Y por ejemplo, para este vertedero de excedencia que vemos acá, simplemente era la velocidad raíz cuadrada de 2 veces g raíz de h. Listo, miren acá. Si nosotros tenemos el caudal máximo, tenemos la altura máxima, podríamos determinar cuál es esa longitud para el diseño del vertedero de excedencia. Entonces, ahí está la importancia de este temita prácticamente. La altura de la represa generalmente, como les decía, se trabaja con potencial hídrico, pero para estos vertederos de excedencia, vertederos de demasía que ven acá, para el diseño se trabaja con eventos extremos. Ahora vámonos a lo que les estaba comentando. De ahí, esa es una de las aplicaciones, ¿no? Acá les muestro un poquito también justamente lo mismo. Entra un caudal, un input. Queremos saber cuál es el volumen máximo que se va a generar en el embalse. Vamos a poder determinar esa altura máxima. Entonces, es algo que nos interesa. Y de ahí, bueno, va a salir un caudal. Ahora, diferenciemos estos dos métodos que vemos. Vamos a ver el método ensayo-error y el método Pulse. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en lo siguiente. Partamos de nuestra ecuación principalcita, que es esta de acá, ¿no? Vamos a escribir sobre la pantalla. Esta de acá es la ecuación con la que deberíamos trabajar, pero como les había comentado, esta es la que nosotros la simplificamos más porque trabajamos de manera discreta. En resumen, es como si nosotros tuviéramos una funcioncita acá, como ven, una función de x, y lo que nosotros queremos saber es cómo se va comportando, ¿no? Cómo va cambiando el volumen o el almacenamiento en función del tiempo, en base a que tenemos entradas y salidas en el vertedero, embalse, como lo quieran ver. Entonces, si nosotros trabajaríamos con esta ecuación, es como si tuviéramos acá la función del almacenamiento, como querer sacar la derivada, ¿no? Sería la derivada y esto implicaría la derivada del almacenamiento respecto al tiempo igual al input menos el output. Eso sería esto de colorcito tipo púrpura, ¿no? Si mal no me equivoco. Pero como les había comentado, nosotros la simplificamos más. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tomamos intervalos, porque trabajar con derivadas es como tendríamos que tener información continua. Nosotros trabajamos con intervalos y lo tratamos de discretizar. Acá como tomaríamos no la derivada, sino tomamos un punto y otro punto y tomamos un intervalo de tiempo. Lo discretizamos. ¿Cómo lo discretizamos? Tomamos promedios. Ahora, aquí vamos a hablar un poco sobre cómo es esto del promedio. Y pilas con esto, eso es bastante importante. Pasa que cuando nosotros trabajemos con el método ensayo y error, lo que nosotros asumimos o aceptamos cuando trabajamos con el método ensayo y error, es muy interesante esta simplificación que trabajamos en el método ensayo y error. Nosotros aceptamos, siendo esto el caudal y el tiempo,
nosotros estamos aceptando que el caudal está entrando de manera constante por el intervalo de tiempo. Imaginemos acá un intervalo de 1 hora, pero simplemente yo lo voy a llamar delta t. Estamos aceptando que el caudal está entrando de manera constante por el intervalo de hora. Entonces nosotros, si trabajamos con esto, delta de S, delta de t igual a input menos el output, nosotros lo llegaríamos a discretizar de otra forma. Esto, ¿no? Diríamos que esta ecuación, para trabajarlos nosotros, si nos dijeron, es ensayo y error, porque miren que el caudal está entrando de manera constante, yo voy a trabajar con la ecuación simplificada. Entonces nosotros tendremos que trabajar con esta ecuación, porque estamos discretizando delta de S, intervalo de tiempo, igual al input. Ponte que esto es el ingreso, el input, esto de color azul, el caudal de entrada, pero este input para nosotros va a ser input 1 más input 2 promedio. Pero vale la pena acá enfatizar un poquito esto. Ponte que si este puntito de acá es input 1 y este otro puntito de acá es input 2, y me voy a acercar un poco ahí. Se me está poniendo un poco lento la pantalla. Si este es input 1 y este es input 2, si yo saco el promedio de input 1 igual a input 2, si input 1 fuera 2 y el input 2 fuera 2 también, 2 más 2 promedio es el mismo caudal de entrada, ¿no? Entonces este input 1 más input 2 promedio lo podríamos representar simplemente como un input barra, o es un mismo valorcito, así que no vale la pena acá poner input 1 más input 2. Lo mismo pasa en el caudal de salida. Output 1 más output 2 promedio. También aceptamos que el caudal de ingreso y el caudal de salida, pues también tendría que salir de manera constante. Y lo podríamos representar con un output bar, porque solo va a ser un solo valor el que va a estar saliendo, ¿no? Entonces, siempre que nosotros trabajemos con ensayo y error y en su examen tengan una gráfica como esta, la ecuación con la que tendrían que trabajar es esta de acá. Luego los cálculos son bien basiquitos. Es con esta ecuación con la que nosotros... no, pilas, acá... Esto sería directamente input barra. Todo esto es, ¿no? Estos muchachones, esta es la ecuación con la que deberíamos trabajar ensayo y error. Delta de S, el intervalo, el cambio de volumen, el cambio del tiempo, el input menos el output. Tienen este esquema, tendríamos que trabajar con el método de ensayo y error. Ahora, pasa que ahora ya está en el método de Pulse y esto les va a quedar mucho más claro. Nosotros acá podríamos tener un hidrograma, por ejemplo, de este. Yo les podría generar este hidrograma extremo con el hidrograma unitario o como sea. Algo así medio que muy raro. Ya no es igual que esto, pues. Acá ya tendríamos que hablar con valores. Vamos a hacerlo. Está muy antinatural. Normalmente la naturaleza tiene un comportamiento algo así más o menos. Donde esto también es el caudal en función al tiempo. Aquí vamos a poner método Pulse. Vayan apuntando esto porque esto no está en nuestro cuadernito, ¿no? Lo voy a borrar y esto no lo van a poder tener. Así que sería bueno que me acompañen y vayan también ilustrando esto en sus cuadernitos. Bueno, para método Pulse, continuando. Para método Pulse, creo que se escribe ahí más o menos, me parece, y si me corrigen, porfa. Parece que es así. Ya, en método Pulse les podrían presentar un esquema de este tipo o trabajar con un esquema de este tipo y ya pues se pone un poquito más interesante. El caudal no está entrando de manera constante con el método de ensayo-error. Entonces acá nosotros también lo simplificamos y pues este esquemita que ven acá
es como si tuviéramos, es como si fuera una información continua, pero nosotros esto también lo discretizamos, simplemente trabajamos con un promedio. Lo que a ustedes se les va a presentar o algo que generalmente como un problemita básico que se les puede presentar para que empiecen con algo fácil, puede ser un triangulito, por ejemplo, ahí. Entonces, para tratar de asemejarse a ese comportamiento natural de cómo va cambiando el caudal en función del tiempo. Pero igual este triangulito nos va indicando de que el caudal pues, no está entrando de manera constante, sino que está cambiando en función al tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tomamos simplemente promedios, nada más que promedios. Tomamos acá un valorcito de, no sé, un valorcito de input 1, acá un valorcito de input 2, en un intervalo de tiempo, y nosotros acá trabajamos con, vamos a poner con un color, con este color quinto. Nosotros acá, para el método Pulse, trabajamos con esta ecuacioncita que se les había presentado acá, acá en la parte superior, para el método de ensayo y error. Input 1 más input 2 promedio, menos output 1 más output 2 promedio. Listo, entonces para ensayo y error trabajamos con esta ecuación y para método Pulse trabajamos con esta ecuación, donde decimos que estos valorcitos instantáneos, porque los caudales van variando, valorcitos instantáneos de caudal, para no hacernos problemas, nosotros lo simplificamos, decimos en este intervalo de tiempo, el input 1 o el caudal que va a estar entrando en este intervalo, simplemente lo tomamos como un promedio, como input 1 más input 2 promedio. Entonces, podríamos tener un esquema de este tipo o algo un poquito más interesante, pero ya con ver que el caudal no está entrando de manera constante, tendremos que trabajar con esta ecuacióncita de acá. ¿Alguna pregunta tal vez con esto que llegamos a trabajar? Me siguen acompañando, ¿no, chicos? ¿Se llegó a entender tal vez? ¿Les gustaría que tal vez repita alguna partecita de acá? El método Pulse, una vez más, por favor. Ya. Vamos a volver a puntualizar, vamos a ver. Ok, es muy importante esto porque los demás, los calculitos van a ver que son básicos, igual se les va a dejar problemitas resueltos, pero esto es muy importante que lo tengamos claro. A ver, otra vez, si tenemos caudales de entrada, así como ven, como cuadraditos, que sea constante, o si no les da así cuadraditos como esquema o como bosquejo el ingeniero en su pizarra, y les dice ensayo y error, tendremos que trabajar con esto. Porque miren que aquí de esta ecuacióncita que les había mostrado estamos simplificando, ¿no ven? Lo estamos simplificando y aquí cuando deberíamos trabajar con promedios, si nosotros hacemos el promedio input 1 más input 2 promedio es igual a un mismo valor, de ahí que tomamos un input bar o un output bar. Si es 2, 2 más 2 es 2 más 2 dividido entre 2 es igual a 2, entonces por eso tomamos un solo valor acá. Pero cuando tenemos el método Pulse, si tenemos algo como este de color negro, algo así, algo natural que podríamos presentar como respuesta de una cuenca, una respuesta natural de la cuenca, algo así, ya los valores claramente pues no es constante, ¿no? En función al tiempo. O si nosotros este de colorcito negro lo representamos algo así con un triángulo, y es algo, un ejemplito más basiquito que les podríamos presentar en el curso, y les damos esto. Igual podemos ver que el caudal no está entrando de manera constante. Podemos ver que para cada intervalo de tiempo, aquí el input 2 no es igual al input 1, es diferente. Pero nosotros trabajamos, lo simplificamos también y trabajamos con promedios. Entonces acá decimos, simplemente cuando tengamos esto para un intervalo de tiempo, nosotros vamos a tomar el promedio. ¿Cómo el promedio? Por ejemplo, podríamos decir, tomamos un intervalo de tiempo, tenemos un input 2, un input 1, y vamos a decir que el caudal de ingreso, el caudal de entrada en ese intervalo de tiempo, simplemente va a ser el promedio, menos el caudal de salida, también va a ser un caudal de salida promedio. Delta de S, delta de T. Acá también teníamos ese promedio, ¿se dan cuenta? Miren, acá también teníamos. Era lo mismo, estábamos haciendo el mismo análisis, pero acá este input 1 más input 2 promedio se simplificaba en esto.
poniendo valorcitos numéricos, les había dicho, si acá el input 1 valía, no sé, por ejemplo, valía 2, este puntito que ven acá, lo vamos a acercar. Este puntito 1 vale 2 y este puntito y2 y 1 vale 2, input 2 vale igual a 2. Si nosotros decimos input 1 más input 2 promedio, que es igual a 2 más 2 promedio, es igual a 2. Entonces, por eso acá este input promedio va a ser directamente un solo valor. Pero acá no, acá vamos a tomar promedios. Y este esquema puede variar un poco, ¿no? Pero si ya les dice el método Pulse o les da un esquema, un bosquejo de un triángulo, o les da algo así, por ejemplo, algo particular, una practiquita que se les puso el anterior semestre de auxiliatura, que es un problema muy interesante, les podríamos dar algo, por ejemplo, así. Un bosquejo, algo así medio que muy raro, siendo este un valor pico, acá otro, y este, por ejemplo, un cierto intervalo, y acá otro cierto intervalo, y acá otro cierto intervalo. Pues esto ya no podemos trabajar con ensayo y error, no podemos trabajar con esta ecuación. Tendremos que trabajar con esta ecuación simplificada, ¿no? Es decir, que el caudal que está entrando en este intervalo delta de t, en este intervalo, tomar como un promedio. Este es caudal, ¿no? Perdón, este es caudal en función del tiempo. ¿Está mucho más claro ahora, tal vez? Sí, ahora sí, ya está claro. Gracias. Ya, ahora sí, vámonos a nuestro problema. Eso era lo único que les quería comentar. No se olviden, tienen valorcitos como esto, trabajamos con esta ecuación. Cuando tengamos algo irregular como esto, trabajamos con valores instantáneos, con el método Pulse, con esta ecuacióncita de acá. Ya, vámonos a nuestro problema. Ayúdenme con los cálculos, por favor, para que salga muy rápido. Estamos acá. Ya, a ver, entonces repasemos. Miren ahora, démosle una chequeada a nuestra información. Debía haber empezado con esto que les comento ahora. Nos quisimos arrancar con el problema, pero bueno, ya lo solucionamos, ¿no? Este es el problemita que estábamos trabajando. Esta es la información de partida, altura, volumen. Ese es el vertederito que nos han presentado. Algo muy interesante, nos da una compuerta, si nos da hay un canalcito ahí, una alcantarilla, o ¿cómo se lo llama? Tiene un nombrecito muy interesante. Orificios. Bueno, orificios para orificios ahí, como tuberías. También se hace un poquito más fácil, ¿no? En este caso es una compuerta. Listo, tenemos entonces, mira, pilas con eso. Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el caudal, muy interesante, pero nosotros lo hemos discretizado así el hidrograma, porque puede ser que tal vez este hidrograma era algo así es algo más natural, pero nosotros lo hemos discretizado de esta manera porque nosotros la información en hidrología normalmente lo encontramos de manera discreta. Ya, pero vemos esto que el caudal está entrando de manera constante por intervalos de tiempo, entonces vamos a trabajar con el método ensayo y error, el cual es esta ecuacioncita que ven acá, ¿no? Vamos a trabajar con esa ecuacioncita. Para ya un próximo problema yo les puedo dar un triangulito o algo, un esquema, algo así medio que muy rarito, pues ya tendremos que trabajar con esa ecuacioncita, ¿no? Bueno, en resumen, ¿no? En eso de los hidrogramas. Ya, entonces, ¿qué habíamos visto? Habíamos chequeado nuestro esquema, habíamos definido nuestro tirante 1, tirante 2, y habíamos definido nuestro caudal. Caudal es igual a K, tirante a la 3 medios, y generalmente este valorcito de K ya te lo puede ser información de partida, pero si no se te da, pues ahí con estas ecuacioncitas que ves acá, lo podemos encontrar también ese valor de K, ¿no? Pero tendría que darte toda esa información que teníamos ahí, longitud, esta alturita igual de 1 metro, que era necesario para determinar estos valorcitos de K. Bien, a ver, en resumen, estábamos acá. Habíamos encontrado los valores de caudal 1 y los valores de caudal 2. Uy, perdón. Ahí está. Habíamos encontrado esto y esto. Sí, ahí nos tomó un poquito de tiempo por lo de los tirantes, pero encontramos caudal 1 y caudal 2. Esto puede ser información de partida en el examen. Les pueden decir
Q subíndice 1 vale tantos, Q subíndice 2 vale tantos. O si no, determinamos. Esto era lo importante, pero acá habíamos comentado algo de que estos tirantes nos conviene tenerlo en función a una sola variable. Ya van a ver por qué el momento de que estemos resolviendo, pero de partida les anuncio que es importante tenerlo en función a una sola variable. A la variable que lo hemos puesto o con lo que vamos a trabajar era la altura final y que es un valorcito de interés. Para nuestro problemita, porque miren que acá nos habían pedido, recordando, determine la altura final y el caudal que sale para las diferentes horas. Luego grafique el hidrograma de entrada, ahí tenemos el de entrada, nos falta el de salida. Ya, entonces ya tenía y habíamos puesto estos caudalcitos en función a la altura final, donde habíamos visto que este tirante 2 solamente era la altura final menos 18.5 y para el caudalcito 2, que es el que está saliendo por la compuerta, es este tirante 2. Para el caudalcito 1 es este tirante 1, ¿no? Bien, después habíamos visto y habíamos definido nuestros caudales de salida. Nuestro nivel inicial eran 18 metros, ¿no? El nivel inicial eran 18 metros y el nivelcito está acá. Vamos a usar esto. Vamos a rayar un poco acá. Acá está nuestro esquema. Ya, acá está nuestro esquema. Noten que acá de partida está el nivelcito del agua y solamente está saliendo por la compuerta, no está saliendo por encima de la compuerta, ¿no? Lo voy a minimizar eso para que no moleste un poco. Ya, entonces solamente tenemos este nivel y solamente está saliendo el caudal por la compuerta. Algo que me parece interesante es que me parece que ya que la compuerta tenía nomás una gran dimensión, me parece que el nivelcito solamente iba bajando, 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 pero lo que yo quiero hacer, ahora que me pongo a pensar viendo un poquito los valorcitos de los caudales, lo que yo quisiera hacer es que el caudal como que el nivel vaya aumentando y tengamos un escenario donde salga por abajo y también por arriba, pero me parece que con estos valorcitos no vamos a lograr eso. Entonces, si nosotros modificamos un poquito esta información de partida, no nos va a afectar en lo absoluto. Así que en su cuadernito también lo vamos a modificar, ¿de acuerdo? Vamos a decir que este valor va a ser 400, 400 y esto que sea 500. A ver, con eso me parece que vamos a lograr eso que les comento. Vamos a poner acá 400. Acá vamos a poner 500 y acá vamos a poner 400. Me parece que con eso vamos a lograr que suba el nivel. Ya, perfecto. Cito, modifíquenlo ya en sus apuntecitos. 400, 400, 500 para que tengamos el escenario donde salga por arriba y por la compuerta. Porque de partida solamente estaría saliendo por la compuerta. Ya, habíamos definido los caudales de salida, les había comentado aquí una estrellita solamente era cuando el caudal salía por la compuerta y vamos a trabajar con esto. Pero cuando ya esté saliendo por encima de la cresta del vertedero, va a pasar que tendríamos que trabajar con esto, caudal 1 más caudal 2, que es esta ecuacióncita. Listo. Empecemos con nuestros cálculos. Entonces, miren que acá medio que me enrollé. Bueno, o sea, ya medio que muy de memoria o mucha práctica tal vez. Y ya me arranqué con esta ecuacióncita, pero ya sabemos por qué tenemos que trabajar con esta ecuación de acá, ¿no? Es la simplificada. Entonces de acá hacemos una cierta operación, unas ciertas operacioncitas muy básicas. Decimos que un delta de S simplemente es un volumen final menos un volumen inicial. Es un delta T, un cambio sobre el delta T. Aquí también podríamos poner T2 menos T1, pero no vale la pena, es un mismo tiempo. Entonces de acá lo que yo quiero determinar es el volumen final y eso es igual a input por delta T menos output por delta T más volumen inicial. Estoy despejando el volumen final nada más. Bien, entonces es con esta ecuación con la que vamos a trabajar. Sí, empecemos a trabajar con esta entonces. Información de partida, que lo que necesitamos es altura inicial, volumen inicial. Queremos determinar la altura final y el volumen final. Eso es lo que queremos determinar. Pero aquí había un ligero ajuste que también les quería comentar. Aquí determinamos el volumen inicial, que era igual a 160 hectómetros cúbicos, y eso lo habíamos calculado sabiendo que reemplazamos 18 metros y encontramos el
el volumen inicial. Pero aquí vamos a hacer un ligero ajuste. En realidad, cuando uno hace batimetría, que es, se encuentran las alturas del embalse, cómo van variando, bueno, la topografía del embalse se hace con batimetría, y encontrar esa relacioncita de altura en función del volumen que les ha mostrado Jesús, algo muy interesante, donde les había mostrado que en función para una cuenca tenías esa altura y ese volumen, algo así, medio que muy, una ecuación exponencial, me parece que era el que más se ajustaba, o una parabólica, no, una polinomial de cuarto grado, me parece. Es algo así que normalmente las funciones que se ajustan para nosotros van a ser unas rectas o algo un poco más definido. Pero empieza desde cero, entonces nosotros aquí tendríamos que reemplazar la altura de 18.5, no la de 18. Entonces acá para 18.5 sería la altura inicial del embalse, y para esa altura vamos a determinar el volumen inicial. Trabajamos con 18, pero esto es respecto a una referencia. Vamos a trabajar con 18.5. Eso debería ser la verdadera altura inicial para encontrar ese volumen inicial en el embalse. Entonces, si me ayudan a hacer ese ajustecito, habíamos visto que acá ya les había generado el volumen en función a la altura, nos dio menos 20 más 10H. Si reemplazamos aquí 18.5, ¿cuánto les da el volumen inicial, por favor? $165, Auxi. Ya, 165. Aclaro aquí algo muy importante. A veces igual a mí me pasó por error o se me iba. Recordemos que esta es una funcioncita, y no se olviden de esto, de que es una funcioncita donde nosotros hemos sacado estos parametritos. Y esta funcioncita simplemente nosotros, si le damos, y tenemos que tener mucho cuidado en eso, si le damos un volumen, un valor de altura en metros, nos va a dar en hectómetros cúbicos. Viceversa, si nosotros le damos en valorcito de volumen en hectómetros cúbicos, nos va a dar altura en metros. Hay que tener mucho cuidado con esto, con las unidades. ¿Alguien tiene la relación altura-volumen acá? Solo sacamos acá la relación volumen-altura. Acá la relación altura-volumen también nos va a servir. A ver, la relación altura-volumen simplemente sería menos 20. Tendríamos acá volumen más 20 dividido entre 10. Ahí está. Esa sería la relación altura-volumen. Bueno, disculpa, está poniéndose un poco lento la pantalla, pero uy, vamos a ver. Ahí está. Esta sería la relación altura-volumen. Si la discretizamos un poco más, que lo vamos a hacer aquí en esta otra pizarra para tener esta información. Vamos a ponerlo, por ejemplo, acá. Tenemos esta relación, lo voy a poner acá para que no estemos viniendo hasta arriba para ver esto. La relación volumen-altura es de menos 20 más 10H, y la altura sería igual a 0.1 del volumen más 2. Esa sería la relación de la altura-volumen. Si reemplazamos ahí el volumen de 165, a ver, 0.1 por 165 más 2, tenemos 18.5, ¿no? Entonces está bien esta ecuación. Simplemente de aquí la despejé. También ustedes pueden hacer ahí una cierta regresión, pero o también lo despejan, como ustedes gusten, pero bueno. Ya, ahí está. Vamos a trabajar con esto entonces. Nosotros vamos a... nos vamos a adelantar bastante. Nos vamos a adelantar bastante. Porque les había dejado las presentacioncitas de esta de acá. Déjenme mostrarles una vez más que ustedes lo tienen. La de ensayo y error, ese metodito, este problemita es el más basiquito y fundamental que les había mostrado. Bueno, ahí voy detallando un poco más a detalle algunas cositas, pero
Simplemente era muy interesante, esto era muy moroso, esto nosotros nos vamos a adelantar, nos vamos a ir directamente con el método analítico o con el método solver. Este método también lo deben trabajar, practíquenlo, ahí está, ahí les dejo el PDF para que lo puedan revisar y un materialcito de apoyo, un videito que tengo por ahí, y con el PDF también lo pueden revisar también. Es muy moroso porque ustedes lo que tienen que hacer es formulan la ecuación, ahí está la misma ecuación, y vamos asumiendo. Por ejemplo, digo, tirante final, yo me asumo 0,20, calculo, me da un volumen final, calculo una altura final, calculo el tirante, y si este tirante, el tirante que calculo en función a este cálculo que estoy haciendo, es igual al que he asumido, vean que ahí tengo un simbolito que dice distinto, entonces si es distinto, vuelvo a asumir. Entonces ahí se pone medio que moroso. Vuelvo a asumir, asumo el mismo que tengo acá y vuelvo a recalcular volumen final, altura final, calculo un tirante final y con este tirante final veo que es igual al que he asumido. Miren que es 0,253, 0,245. No, pilas. Acá el tirante final es 0,245. Es que en acá me parece que está muy cercano, 0,2, 0,2 y ya, perfecto. Aquí tenemos 0,2 y 0,2 y yo ahí me detuve porque, no, perdón. Este tirante volví a asumir, pero ya no copié esta ecuación, está muy larga. Volví a asumir este tirante, asumimos, los chicos calcularon volumen final, altura final, determinamos un tirante final y este 0,246 se acercaba bastante a 0,245 y ya estaba ok. Entonces terminaba la primera hora solamente. Entonces se hacía muy largo. Les dejé en la presentación algo muy interesante que lo vamos a hacer ahora, esto directamente para este problemita que es un poquito algo particular con una compuerta. Lo vamos a hacer más directo, lo vamos a hacer con un método analítico, lo llama así en el librito de la adscripción, o también lo trabaja como método solver. Entonces simplemente lo que nosotros vamos a hacer es trampearle de algún modo a nuestra ecuacioncita. Esa es la ecuacioncita trampeada, donde vamos a decir que la altura final que vamos a calcular sea igual a la asumida. Ahí está la idea. Estamos trampeando la ecuacioncita. Entonces decimos que la calculada y la asumida van a ser iguales. Entonces eso va a ser igual a 0. Y reemplazamos ahí nuestras ecuaciones y todo va a estar en función a la altura final, a una sola variable. En este caso está en función al tirante. Nosotros lo tenemos en función a la altura final. Y vamos a calcular así directamente. Miren acá, calcule directamente esa altura, o bueno, en este caso ese tirante final, directamente, ya no hay iteraciones. Entonces salió al tiro la primera hora y luego me salté a la segunda hora. Entonces vamos a hacer esto justamente nosotros. Vamos a hacerlo directo. Entonces, vámonos a nuestro problema. Vamos a hacer el método solver o método analítico se le llama. Partamos con esa ecuacioncita trampeada, que también lo tienes ahí en el librito de la adscripción. Y vamos a trabajar como altura final calculada menos la altura asumida, pero es la altura final. La altura final asumida debe ser igual a 0. Es con esa ecuación con la que vamos a trabajar. Entonces veamos nuestros apuntecitos, estos de acá. Y la altura final, la altura calculada, lo vamos a trabajar con esta relación de altura-volumen, que es 0,1 el volumen más 2. Esta partecita me tiene que seguir. Vamos a poner acá altura final calculada, 0,1. Ese volumen que ven ahí, podríamos ponerle, si ustedes quieren. Bueno, lo voy a mantener ahí con B para no complicarles, pero este volumen puede ser el S, ¿no? De storage, también como quieran. Entonces acá 0,1 del volumen, yo le estoy poniendo volumen directamente. Ya que estamos hablando de la altura final, va a ser 0,1 del volumen final. Y acá, ¿qué pasó acá? Ya acá, perdón, acá es más 2, ¿no?
0.1 el volumen final más 2 menos la altura final calculada. Lo voy a poner directamente menos la altura final igual a 0, menos la altura final igual a 0. Sin embargo, este volumen va a ser el de la ecuacióncita, y déjenme minimizarlo esto que nos va a perjudicar. Este volumen final va a ser esta ecuación que ven acá, que ya lo hemos visto, ¿no? Es esta ecuación. Y esta es la ecuación que vamos a sustituir en esta de acá. Entonces, llegaríamos a tener 0.1 el volumen final. Y el volumen final sería input por delta T, bueno, siendo muy detallista, o menos output por delta T, más el volumen inicial, menos la altura final. La altura final lo voy a poner directamente, igual a 0. Listo, entonces el input al ingreso, el input inicial que estaría entrando, o el input que está entrando de manera constante, el primer input que está entrando me parece que es 100, ¿no? Ahí está entrando un input, un caudal de entrada, esto es el input, y es un valorcito de 100, un caudal de 100 que está entrando. Entonces vamos a poner acá, en la primera hora tenemos la altura inicial igual a 18 metros. Y el input 1 es de 100 metros cúbicos segundo. El volumen inicial es 165, la altura inicial es igual a 18 metros. Entonces vamos a ir reemplazando eso directamente en esta ecuacióncita de acá. Entonces tenemos acá 0.1. El primer input que está entrando es 100 por delta T. El delta T nosotros estamos discretizando intervalos de 1 hora, pero lo voy a poner directamente en segundos porque input es igual a metros cúbicos segundo y delta T es segundos. Lo voy a poner en segundos directamente. Menos el output. Este sería el valor del output. Y este valor del output tenemos acá, uy, qué flojera. Tenemos acá esto, ¿no? Sería esto de acá, sería 115.165. Y sería la primera estrellita porque solamente está saliendo por la compuerta, no la segunda, ¿no? Entonces voy a poner este valor de output acá. Pero acá lo tenemos en función, sí está bien. Sería 115.165 por la altura final. .165, uy, se me está poniendo lento un poco. ¿Se entiende lo que estamos trabajando hasta acá, no, chicos? Altura final a la 1/2. Y tendremos la altura final a la 1/2. Más el volumen inicial, que sería el volumen inicial 165. Todo esto sería menos la altura final. Ahora veamos un poquito las unidades. Este valorcito de caudal de entrada está en metros cúbicos segundo. El intervalo de tiempo está en segundos. Este caudal igual está en metros cúbicos segundo. Este volumen, vamos a poner el caudal, está en metros cúbicos segundo. Y este volumen está en hectómetros cúbicos. Está en hectómetros cúbicos. Y acá lo que tendríamos que hacer es trabajar un poquito nuestras unidades, porque esto, recordemos que este volumen de acá tendría que estar, en sí, todo esto tendría que estar en hectómetros cúbicos, ¿no ven? Todo esto tendremos que trabajarlo en una sola unidad y lo vamos a trabajar en hectómetros cúbicos. Acá nos estamos olvidando multiplicar por delta T también, perdón. Voy a multiplicar ahí por el intervalo de tiempo que habíamos comentado que sería 3.600 segundos. Ya, recordemos que en un hectómetro cúbico tenemos 1 por 10 a la 6 metros cúbicos segundo, ¿no?
1.10 a la 6 metros cúbicos, perdón. Entonces, para trabajar nuestras unidades, acá lo que voy a hacer es dividirlo por 1 por 10 a la 6. Ahí está, 1 por 10 a la 6. De esta forma lo tendré en hectómetros cúbicos, porque metros cúbicos, segundos con segundos se va, segundos con segundos acá se va. Ahí debería ser segundos. Y con 1 por 10 a la 6 lo tuviera en hectómetros cúbicos, hectómetros cúbicos, hectómetros cúbicos. Noten que solamente tenemos una sola variable. De ahí que nosotros podemos calcular directamente la altura final, algo que queremos determinar para nuestra primera hora. Acá tal vez tienen alguna partecita donde quieren que vuelva a explicar alguna parte que les suene algo nuevo tal vez. Lo interesante es que para para los demás problemitas, la idea va a ser, realmente va a ser la misma. Calcularon la altura final, solamente tienen ahí una sola variable, que ya lo que me estoy olvidando, no me estaban corrigiendo. Miren que acá 0.1 por volumen final más 2. Acá nos falta poner el más 2. Acá también tendríamos esto. Listo, entonces de ahí que tendríamos que calcular la altura final. Tienen una sola ecuación con una sola incógnita, entonces tendríamos que despejar directamente esa incógnita. ¿Alguien tiene alguna duda tal vez en este problema hasta acá que estamos trabajando? Voy a leer los comentarios tal vez. Ya, entonces está claro hasta acá, ¿no? ¿Pueden calcular esa altura final, chicos? Pues acá alguien nos ayudó con el valor del 0.749. No puede darnos una altura final de 0.749. Alguien también calculó eso. Ojo que esto estaría en hectómetros cúbicos, esto también, más 2. Y la altura final tendría que darnos un valorcito, no puede darnos, ¿no? 0.749. Algo tenemos que estar formulando mal. A ver, denle una chequeada, chicos, o alguien sacó el mismo valor, o en este momento voy a revisar también con mi calculadora. ¿Alguien le dio otro valorcito de altura final? A mi Oxy 18.358.
Ese está un poco más razonable. Está bien, gracias. Hay algo muy interesante. ¿Alguien tal vez tiene alguna observación con hasta acá donde estamos trabajando? Ya, esta altura final de 18.35 es más coherente. Tal vez Daniel se te fue tal vez en alguna conversión. A ver, le das una revisada en eso. Creo que Daniel me dijiste, ¿no? 0.749. Sí, me he debido equivocar ahora. Ya. Hay una observación que ahora me estaba acordando porque siempre tenemos condiciones iniciales y siempre tenemos condiciones finales. Cuando determinamos este caudal de salida, de entrada no hay problema, el volumen inicial no hay problema, la altura final no hay problema. No estamos haciendo iteraciones, fíjense eso, o sea, estamos calculando al tiro, ya estamos terminando la primera hora. Nos iríamos a la segunda, pero como les dije, tengo una cierta observación acá que no tampoco me lo comentaron ustedes. Pasa algo muy interesante en el método ensayo y error, y ustedes estoy seguro que ya trabajaron esto con el ingeniero, pero no me lo están comentando. Pasa que cuando calculamos este valorcito de output, de salida, trabajamos un tirante promedio, un tirante que gobierna queremos calcular ese tirante que gobierna ese intervalo de hora. Vamos a ver, ¿alguien se acuerda de eso? Como ese valor de output, cómo deberíamos calcular. Bueno, yo ya me estoy acordando, pero ustedes deberían habérmelo comentado esa observación, no me están siguiendo. Ese valor de output, o el valor de output como deberíamos calcular, déjenme borrarlo, será igual a el valor de K, y acá tendría que haber tirante inicial promedio más tirante final promedio. Acá, bueno, para un vertedero, para una cresta del vertedero sería igual a la 1/2. No, pilas, acá sería igual a la... No, para la compuerta, está bien, no es para la cresta. Para la compuerta, como estamos, en las 3/2. Es así como se calcula el valor del output. Es así como ha trabajado con el ingeniero, estoy seguro. ¿Por qué no me lo comentaron? ¿O no trabajaron así esto? ¿Se acuerdan o no esto que trabajaron con el ingeniero? ¿No trabajaron así esto, chicos, con el ingeniero? Daniel, ¿no trabajaron esto de esta forma? Con el ingeniero trabajaron el caudal de salida, así como les muestro yo en pantalla. No, no me... De esa manera no, Auxi. Es así como realmente se trabaja y vamos a tratar de verificarlo. Realmente es así como tenemos que trabajar. Así como ven, el valor del caudal es así como debemos trabajarlo. ¿Ya? Así debemos trabajarlo y hay forma de verificarlo. Yo por mí, miren que ya determinamos la altura final y es algo que queremos saber. Trabajaría así y al final les podría demostrar que lo estamos haciendo mal. Ya, lo vamos a verificar, van a ver que es así como se trabaja con este valorcito de acá, porque en realidad el valor del caudal a la salida también tiene que ser un promedio. Y por eso para determinar o encontrar ese promedio, porque no es instantáneo, aquí le estoy metiendo directamente altura final. El output también es un valor instantáneo es un valor que está saliendo constante y para encontrar ese promedio se promedia los tirantes. Con ese es con el que debemos trabajar. Entonces vamos a volver a hacer esto, lamentablemente. Vamos a hacerlo un poquito más. Sería entonces, a ver, otra vez, altura final calculada. Todo es lo mismo básicamente. Altura final asumida igual a 0. Y tendríamos acá esto de acá lo voy a borrar. Vamos a volverlo a hacer. La altura final calculada
Esta de acá va a ser igual a, ahí vemos ese 2. Vamos a poner lo mismo, 2 más, deberíamos cortarlo. No sé por qué estoy volviendo a hacer. Lo voy a volver a cortar. 2 más 0.1 de esto. Esto es lo que estamos trabajando. Solamente el 2 lo pasé por acá por delante, por delante nada más. Y acá menos la altura final. Lo voy a poner directamente altura final. Igual a 0. Listo, entonces acá lo que tendríamos es lo mismo. Vamos a hacer un poquito más grande los números. El valorcito que está entrando inicialmente para el intervalo de tiempo de la primera hora es 100. Lo vamos a multiplicar por una hora, por el intervalo de tiempo. 3600 menos el valor del output. Aquí el output cambia, ¿no? Es 115.65. Pero ahora va a ser tirante inicial más tirante final. Esto elevado a la 3 medios más el volumen inicial. Y vayan corrigiendo esto conmigo. Aquí otra vez me estoy olvidando multiplicar por el intervalo de tiempo, que son 3600 segundos. Auxi, Dime. ese valor de 115.65 ¿no era 115.165? A ver, déjame ver, por favor, a ver. Sí, verdad. Uy, perdón. Gracias. Acá es 115.165. Ya, perdón. Multiplicado por 3600 más el volumen inicial. El volumen inicial es de 165. Ya habíamos visto que tenemos que acá dividirlo por 1 por 10 a la 6. Acá. Para tenerlo, para tenerlo todo esto en hectómetros cúbicos. Esto también tenemos que dividirlo por 1 por 10 a la 6 para tenerlo en hectómetros cúbicos. 100 metros cúbicos segundo, metros cúbicos segundo por segundo metro cúbico por 1 por 10 a la 6 hectómetros cúbicos. Y este volumencito inicial es hectómetros cúbicos. A ver, entonces ahí está. Ahora, este menos altura final lo voy a pasar a este otro lado y sería directamente la altura final. Vamos a poner acá el valorcito que nos dictó su compañero. Vamos a ver si nos sale algo similar. Obviamente que no nos va a dar, pero vamos a ver, vamos a hacer la comparación. Esto no nos sirve. Esa. Ya, es con esto con lo que tenemos que trabajar. Ahora sí, miren que acá se pone un poco más interesante porque tenemos la altura final, tenemos el tirante inicial y el tirante final, pero tenemos 3 variables. Pero si nos damos cuenta, condiciones iniciales del problema, siempre tenemos condiciones iniciales. En este caso, el tirante inicial para este caudal de salida, vengamos acá. Ahí está el esquema, perdón, ese es el esquema con condiciones iniciales que tenemos. Habíamos visto y vamos a escribir acá que la altura inicial, ¿cuánto era la altura inicial? 18 metros, ¿no? 18 metros. Y estos 18 metros estaban medidos hasta acá. Estos eran 18 metros. Estos eran 18 metros. Y esa es la altura inicial a la que estamos. 18 metros, exactamente, eso sí. Ahora, el tirante inicial, habíamos visto que el tirante inicial serían este tirante para la compuertita es igual a esta altura inicial. En resumen, el tirante inicial son 18 metros. El nivelcito para la compuerta, tirante inicial 18 metros. La altura final, pues esa es la que queremos calcular. El nivelcito, imaginemos que va a subir. Imaginemos que va a subir algo así. Y esa es la altura final la que queremos determinar. Es la altura final la que queremos determinar. Y esta altura final para la compuerta va a ser directamente tirante final. Y ese es el tirante final
esa altura, esa carga para la compuerta, esa carga, la que queremos determinar. En este caso se hace simple, así simplemente sería tirante inicial para la compuerta. Y si tienen dudas, sería muy bueno que me pregunten acá si esta parte no está quedando claro, porque los demás es lo mismo, es repetitivo, pero acá tenemos que entender muy bien esto. Son 18 metros y la altura final, el tirante final es lo que queremos saber, y es el nivelcito, pues obviamente en base a que está entrando un caudal de entrada, o lo que es lo mismo, el input, pues el nivelcito de agua va a ir subiendo. Entonces, tirante inicial estoy definiendo como 18 metros, que es algo que también lo habíamos comentado y me parece que justamente está acá, no lo borré. 18 metros y la altura final es la que quiero determinar. Entonces, acá estamos, volvemos acá a nuestra ecuación y ponemos ahí como tirante inicial 18 metros. Y ese tirante final es igual a la altura final, porque el nivel sube y eso va a ser la altura final respecto a este nivelcito de referencia. Ahora sí, vamos a encontrar el verdadero valor que deberíamos encontrar. Acá ponemos 18, acá ponemos tirante final como altura final, acá tenemos otra altura final, tenemos una sola variable en nuestra ecuación y podemos arrancarnos directamente con la altura final. Entonces voy a tratarlo de ir poniendo también mi calculadora, pero si alguien ya lo tiene y me ayuda, pues estaría muy agradecido con eso. Vamos chicos, ¿cuánto les sale el primer valorcito? Los demás es lo mismo. O si alguien tal vez tiene una duda, podemos aprovechar en resolverlo en este momento. Y sus compañeros nos ayudan con los cálculos. Los 115.65. Acá multiplicamos por... Bueno, dividimos por 1 por 10 a la 6. ¿Alguien tiene alguna duda? Ahora sí estamos trabajando como deberíamos haber trabajado. Aquí ponemos 18 más X, que sería la altura final, que es igual al tirante final, es lo mismo, porque ese tirante, esa altura, es esa carguita para el caudal que está saliendo por acá, ¿no? Habíamos definido eso también, no sé por qué acá no, lo borré. Ese es el caudal 2, creo que le había llamado, y aquí está saliendo un caudal 1 que por el momento no sabemos si está saliendo. Ya bueno, aquí continuando, 18 más X promedio. Elevamos a la 3 medios, que es igual a 1.5. ¿Alguien ya sacó este valorcito de altura final? ¿O alguien tiene alguna dudita, tal vez por ahí? Eso de los tirantes, ¿puede volver a repetir, Auxi, por favor? Ya, está bien. Ahorita lo hacemos. Voy a una vez Shift Solver. Ya, vamos a explicar un poquito sobre eso. Me sale 15.662. ¿A alguien le sale algo similar? Auxi en lugar de 115.165 puso 115.6. Uy, a ver. Pero sale casi igual. A mí me salió 15.672. Uy, no estamos logrando lo que yo quería. Lo que está haciendo es ya, sale 15.672, me dices, ¿no? Sí. Sí, Will. Lo que está pasando es que este nivel está bajando. Es una compuerta, tiene longitud, tiene un largo y un grosor de 1 metro. Lo que está pasando es que está saliendo mucho caudal. Sí. Dime. El output no sería elevado a la 1 al 0,5 en vez de 3 medio. A la 1 medio acá, ¿no ve? A las exponente creo que es de acuerdo cuando es por debajo cuando es una compuerta es a la 0,5 o sí, no a la 3 medios. Sí, perdón, es a la 1 medio. Perdón, es... Aquí está, ¿no ve? Mira, 115.65 a la 1 medio. Perdón, chicos. Uy. ¿Cuánto le sale con 1 medio? Es que está bajando mucho el caudal. Yo quiero que suba. Sale... 18.3
359. Ahora sí está más bonito. Y el Shift Solver, calcular, sale 18 puntos. Ya, 18.35. Casi similar al que habíamos calculado, me parece, con la otra fórmula, parece, ¿no? Está raro eso, no debería haber sido así, pero miren que el otro valorcito que habíamos sacado con su compañero, 18.35. Raro, tiene que ser una coincidencia. Ya. Entonces acá, ese es la verdadera altura final, que es igual a 18.35 metros. Me parece que ha subido más. A ver, 18. Ya, 18.35 metros. Viendo en nuestro esquema, y aquí no lo arreglé tampoco. Qué macana. Está un desastre esto. Estos son 18 metros. 18 metros son estos, pero desde acá, desde el vertedero hasta la referencia que habíamos tomado, hasta acá salía 18.5 metros. Ahora, nuestra altura final, y quiero que noten muy bien eso, nuestra altura final nos da 18.35. Entonces, si estos son 18 metros de partida, esto voy a borrar porque no es cierto. No está bajando, es por el exponente, lo pusimos es a la 1/2, la que está saliendo por la compuerta. Por 18.35 está subiendo, ¿no? Está un poco más arriba, de 18 metros, ha subido un poquito más arriba, pero no está saliendo todavía por encima, eso es muy importante, es lo que quiero aclarar. Está pasando por acá, 18.35, ha subido un poquito más el nivel, pero todavía no está saliendo por encima del vertedero. Entonces, estaríamos ahí, 18.35. 18.35 metros. ¿Va? Listo, ya está el primer cálculo. Y así de facilito es. Para los demás es lo mismo es. Hay que ser solamente más rápido. Les voy a enseñar a cómo podemos programarlo acá en nuestra calculadorita. Y también vamos a ver cómo hacerlo en Excel igual. Y vamos a generar nuestros diferentes Excelcitos para diferentes tipos de vertederitos con canales, con puertas y tener ahí nuestro arsenal de planillas para cualquier tipo de problema. Pero ya lo vamos a hacer eso con tiempito. Ya, a ver, listo chicos, ya tenemos en todo la altura final. Con esto calculamos el volumen final y luego nos pasamos a la segunda hora porque ya sabemos, ya podemos calcular todo. Antes de calcular volumen final, caudal al final de esta hora, para que todos nos acompañen, había un compañero que nos estaba comentando un poquito sobre los tirantes. Y acá está mejor este esquemita, lo voy a reducir esto y nos vamos a venir acá. A ver, no me está dejando acercarme. Ya vamos acá a nuestro esquema. Como les había comentado Jesús, el anterior semestre, por esto de no identificar bien sus tirantes, algunos medio que se chanflearon y se les fue un poquito en el examen esto de los tirantes. Ya, habíamos definido los tirantes. Para la compuerta es algo especial, es que de ahí que cuando tenemos canales se hace muy simple, pero cuando tenemos una compuerta como esta y justamente acá abajo lo hace algo especial el problema, algo muy especial. Pero a ver, miren que si nosotros tenemos la compuerta justamente ahí por debajo, ahí está sedimentos y todo lo demás, el tirante sería al centroide de esta compuerta, lo habíamos visto que es justamente hasta la mitad. Ese sería el tirante, entonces esa sería la carguita de agua, ¿no? Para este caudalcito que va a salir por la compuerta. Encima de la cresta del vertedero, este es el tirante. Y les había comentado, si aquí está el nivel y va subiendo, imaginemos acá, con líneas punteadas, tendremos un escenario muy interesante porque va a salir un caudal por la compuerta y también va a salir un caudal por encima de la cresta del vertedero. Entonces, en este momento nosotros lo que queremos ir determinando es la altura final y esta altura final va a estar relacionada con el tirante de la compuerta. Inicialmente nuestra altura es esta. Vamos a rayar con esto. Inicialmente esta es nuestra altura inicial
que son de 18 metros. ¿Se dan cuenta? Esa es la altura inicial, el que me estaba preguntando. Esta es la altura inicial con la que estamos, con la que tenemos en nuestro problema, 18 metros. O podía haberte dado 18.5. Pero para la compuerta, nosotros tenemos que trabajar con esta referencia acá. Es muy interesante, era que no haga esto de la compuerta. A veces se suele complicar un poquito esto de entender. Ya, son 18 metros, pero esta altura inicial de 18 metros que nos da este problema también es el tirante inicial para la compuerta, porque el tirante se mide desde el centroide hacia el pelo del agua. Entonces, lo que nosotros queremos determinar es altura final. Imaginemos que el nivel va a subir. Nosotros, al determinar el tirante final, estamos determinando también esa altura final. Y ahí había enfatizado, les había dicho que ese tirante 2 al que llegaría a subir, o ese tirante final para la compuerta, sería igual a la altura final. Pero el tirante 1, miren, no es igual a la altura final, no, esta es otra altura, es totalmente diferente. Esta altura es totalmente diferente a la altura final. Es algo muy interesante que para el tirante de la compuerta es igual a la altura final. En ese caso sí hay esa relación. Para nosotros ha pasado algo muy interesante para nuestro problema. Ha subido nuestro nivelcito acá, que son 18.35. Si nosotros de aquí metimos 18.35 ha subido un poquito más, pero no ha llegado todavía hasta la cresta del vertedero, ¿no? Por lo que no está saliendo todavía caudal por encima del vertedero. Entonces, hasta acá ha llegado 18.35 metros. Vamos a ver. 18.35 metros. Entonces, tal vez para ahora ya no va a entrar un caudal de 100. Va a entrar un caudal de 400, lo hemos puesto, ¿no? Un caudal de 400 metros cúbicos segundo. Y eso ya lo va a ser muy interesante porque nos va a llevar a otro escenario donde el caudal va a estar saliendo por encima de la cresta del vertedero. Pero hay que hacer un cierto ajuste muy interesante acá. Ya. Entonces, volvamos a nuestro problema. Empecemos. Antes, el que me estaba preguntando, está más claro ahora, ¿no? Sí, gracias. Ya, volvamos entonces acá. Miren que ya hicimos para la primera hora, nos tardó un poco, pucha, pero ya espero que nos esté quedando más claro ahora. Determinamos la altura final, ahora necesitamos determinar el volumen final. ¿Cómo determinamos el volumen final? Simplemente venimos acá, se los voy a remarcar, tenemos que trabajar con estas ecuaciones de acá. Si nosotros acá le damos una altura final a esta relación altura-volumen, le damos una altura final, pues vamos a determinar un volumen final. Entonces reemplacen acá esta altura final y vamos a determinar ese volumen final. Y nosotros requerimos ese volumen final porque van a ser condiciones iniciales para el otro intervalo de hora que vamos a analizar, ¿no? ¿Cuánto les da, por favor, el volumen final, chicos? Sería menos 20 más 10 por 18.35. No se olviden eso. Ustedes a esa funcioncita de acá, a esta, 163.5 once. 163.5. 163. Algo está. Ya. Uy, este problema es una huevada. Hay que hacer un ajuste. Hay que hacer un ajuste a este problema, ¿no? Si nos damos cuenta, si nosotros le mostramos esto al Inge, nos tira, porque si antes el volumen era 165 y estábamos a una altura de 18 metros, y si ahora la altura ha subido, o sea, la altura ha subido, el volumen también tiene que ser más, que no puede bajar. Pero había algo muy interesante que tenemos que ver en este problema que lo inventé, pero que lo hace un poco más, como que hay que pensar un poquito más, ¿no? Aquí está el detalle, ¿no? Tenemos que sumarle más 0.5 a esa altura. Uy, qué fregado este problema. Habría que sumarle más 0.5 metros. Aquí tenemos 18.35
tenemos 18.35 metros. Si nosotros le damos ese volumen, nada que ver, ¿no? Tendríamos que darle esta altura de acá. Tendremos que darle esta altura para encontrar ese volumen. Porque cuando se hace la topografía de esa cuenca, como sea, se toma pues desde abajo, no se toma desde 0.5 metros y demás. ¿Me entienden eso? No, chicos, aquí tendríamos que poner... Oh, qué fregada este problema. Ay, quiera que hagamos uno más simplecito. O sea, este problema es simple, pero eso de la compuerta, ponerlo justamente allá abajo, ponerlo abajo, lo está haciendo un poco más... nos está tomando más tiempo. Les decía, está bien este valor, estaría mal. Tendríamos que acá, esta es la altura final, sí, está bien eso. Pero nosotros tendríamos que poner acá el volumen final va a ser igual a la altura final más 0.5. Entonces ahora sí, sería 18.35 más 0.5 y recién va a ser ese volumen. Con más 0.5, ¿cuánto les daría el volumen final? Ese sería el verdadero volumen final. Mm, 18,85. sí, 18,85. Ahora reemplacemos eso en acá, en el volumencito. ¿Y cuánto nos daría como volumen? Menos 20 más 10 por 18.85. 168.5 ¿les da? Sí, Ya, ahí está. Hectómetros cúbicos, no se olviden eso. Está en hectómetros cúbicos. Listo. Entonces ya tenemos ahora la altura final y también tenemos el volumen final. Ahora sí tiene sentido, ¿no? Si se dan cuenta, si antes estaba 18, ahora está 18.35, pues obviamente el volumen también tenía que aumentar. Aquí estaba reduciendo, algo raro estaba pasando. Ya acabamos la primera hora, recién acabamos la primera hora. Ahora tendríamos que irnos a la segunda hora, pero ya que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, va a salir más rápido, ¿no? Pero haremos esta segunda hora más. Lo demás es lo mismo. Vamos a poner entonces acá la segunda hora. Para trabajar esta segunda hora de acá, estas condiciones finales van a ser mis condiciones iniciales. Porque antes estaba 18 metros, ¿no? En el vertedero, pero ahora están 18.35 metros. Entonces, esta altura final para el segundo intervalo de hora es mi condición inicial. Voy a poner acá la altura inicial, sería 18.35 metros. Porque en este momento el nivel del agua ya no está pues a 18 metros. En el embalse, la altura inicial ahora va a ser 18.35 metros, porque el nivelcito, como les había comentado, ha subido, ¿no? Ya lo tenemos arriba. Bueno, acá lo tenemos también, ¿no? Ya no está a 18 metros, está 18.35 metros. Ha subido el nivel. Entonces hay que trabajar con esta condición final para nuestro siguiente intervalo. El volumen inicial, pues también ha cambiado, ¿no? Es 168.5. Ya está, listo. ¿Qué más requeríamos? A ver, requeríamos, por ejemplo, aquí. Nos decía que queríamos altura final y volumen final. Bueno, para el primer intervalo ya está. Nos tomó tiempo por allá. El input 2, ya, a ver, vamos a nuestro hidrogramita. El primer intervalo de hora, pues ha entrado 100 metros cúbicos segundo. Todo este intervalo ha entrado 100 metros cúbicos segundo y eso ha hecho que el nivel suba. Ahora, para el segundo intervalo de hora, para este otro delta T, para la segunda hora, ya no está entrando 100, está entrando 400 metros cúbicos segundo. Entonces, vamos a poner acá. Y 2 es 400 metros cúbicos segundo. Vamos a poner eso acá también, en nuestro segundo intervalo de hora. Listo, 400 metros cúbicos segundo. ¿Qué más requeríamos? Bueno, el delta T sabemos que ese intervalo de hora es una hora, pero nosotros lo estamos trabajando en segundos, 3.600 segundos. Ya, listo, ya tenemos entonces esta información de partida, igual que acá. Lo que nosotros queremos es igual la altura final
y el volumen final. Lo que yo voy a hacer es voy a reciclar un poquito esta información, ¿no? Pues va a ser diferente. Bueno, algo diferente. Igual lo voy a tratar de reciclar esto. Igual nosotros vamos a hacer esto. Vamos a usar esta ecuación porque nosotros no queremos hacer iteraciones. Y voy a decir lo mismo. Altura final calculada es igual a altura final asumida. Después decíamos, haciendo un poquito operaciones, teníamos esto, ¿no? La altura final era 0.1 volumen final más 2, que lo habíamos sacado ¿de dónde? De nuestras relaciones, de una regresión lineal. 0.1 volumen más 2. Entonces, eso estaba fácil. Acá, el volumen final habíamos reemplazado esta ecuacioncita de acá. Input delta T menos output delta T más volumen inicial para el método cuando de ensayo y error, ¿no? Que está acá, 2 más 0.1 input 2 más delta T. Entonces, vuelvo a reemplazar para que esté un poquito más... vuelvo a hacer eso. Y acá tendremos que ahora reemplazar nuestra información que tenemos acá. Les decía, también voy a reciclar esto de acá. Para que no me esté tomando tiempo el momento de escribir. Ya ustedes en sus problemitas, tal vez no va a ser necesario que vuelvan a hacer eso, ¿no? Tengo que hacer eso, esto, ¿no? Directamente se vienen acá, tal vez. Pero para que lo hagamos un poquito así paso a paso, lo estoy haciendo acá también para que podamos seguir todos. Listo, entonces cambiamos acá la información. Primero tenemos el input por delta T. El delta T sigue siendo 3600 segundos. El input ahora ya no es 200, ya no es 100, ¿no? Son 400. Voy a cambiar eso. Y vayan cambiando ustedes igual. Y si ya lo pueden estar poniendo a la calculadora, entonces, estaría súper. El output solamente igual vamos a suponer que sigue saliendo solamente por la compuerta y solamente vamos a trabajar con esta ecuación de acá, multiplicada por 3600, más el volumen inicial. El volumen inicial acá ya no sería 165, el volumen inicial nos da que es 168.5. Ya, perfecto. Ahora, el tirante inicial es igual a la altura inicial, ¿no? Habíamos visto que para la compuerta, esta altura final o esta altura de 18.35 sería la altura inicial para la compuerta, sería el tirante inicial. Entonces vamos a poner acá que la altura inicial es igual al tirante inicial, que es 18.35. Y ya está. Ahora ya tenemos todo esto. Tenemos solamente una variable en una ecuación. Podemos darlo y trabajarlo igual en la calculadora. Entonces, ¿alguien calculó ya la altura final? Entonces, yo lo borré. Era que no lo borré. Igual lo hubiera sustituido directamente. Pero bueno. Si alguien sacó, si me lo comenta, por favor. Más 0,1, acá multiplicamos 400 por 1 por 10 a la 6. Acá son un medio, está bien, menos 115.65. 1 por 10 a la 6. El tirante inicial es 18.35 más X. .5 multiplicado por 3600. Acá tenemos más 168.5. Listo. Aquí vamos a poner X también. 18.81, ¿les da ese valor? Sí, Auxi.
Ya, nos da 18.81. Lo complica más el problema, ¿no? Porque volviendo a nuestro esquema, voy a agrandar. Hay que hacer un cierto ajustecito. Caramba. Ya. Hay que hacer un cierto ajuste porque, uy, qué macar. Porque ahora lo que ha pasado es algo muy interesante. Déjenme esquematizarlo acá. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Esto está bien. Este está mal. Ya no es 18.35. Dice que ahora el nivel del agua ha subido a 18.815. O sea, estábamos inicialmente acá y ahora ha subido por encima de la cresta del vertedero. Y ha subido hasta acá. 18.85. Uy. Ha subido a 18.85. Ya, 18.85. Por todo el intervalo de hora ha ido saliendo el caudal por acá, por la compuerta. Ha salido por ahí, por la compuerta. Y ha ido entrando un caudal de 400 metros cúbicos segundo, 400. Y el nivel del agua subía a 18.85. Lo que pasa es que este valor estaría mal. No podemos aceptar este valor. Porque si se dan cuenta, ha sobrepasado la cresta del vertedero, porque la cresta del vertedero estaba, de este nivel de referencia, estaba a 18.5 metros y ahora ha subido a 18, bueno, no es 85, pero 18.8, no importa. Ha subido por encima de la cresta del vertedero. Y les decía yo que no podemos aceptar este valor porque si aceptamos este valor, es como si estuviéramos llegando a aceptar que en ningún momento ha salido el caudal por encima de la cresta del vertedero. Es como si hubiéramos puesto ahí una, no sé, una murallita acá y no llegamos a dejar que el caudal salga por encima de la cresta del vertedero. Entonces, este valor no lo podemos aceptar, tenemos que hacer un ajustecito. Porque primero necesitamos determinar el tiempo, en qué tiempo el agua ha llegado acá, a la cresta, y después recién hacer el cálculo para los nivelcitos que quieran sobrepasar. ¿Se entiende eso, no? Este valor no estaría bien porque es como si hubiéramos puesto aquí como les dije, un murito y hayamos dejado permitir que el nivel del agua suba sin dejar que el caudal esté pasando por encima de la cresta del vertedero. Hay que hacer otro ajuste. Y nos vamos a quedar más tiempo. Y sé que ya se vieron cansar. Somos más de una hora, me parece. Le voy a trabajar. Es que me parece que no me había llegado a inventar uno así. Y nos generó más problemas. Deberíamos haberlo hecho más al tiro. Yo le voy a acabar. Voy a generar un video y se los voy a pasar. Pero ya viendo esas observaciones y dónde estamos palpando, lo voy a hacer más directo. Y se los voy a compartir. Más las presentaciones y ese materialcito de apoyo, pero me parecía muy fácil, pero al final nos ha ido generando un poquito más analizar ciertos aspectos, ¿no? Como por ejemplo acá, esta macana de estar sumando más 0,5, pero realmente es así como hay que hacer. No podemos con esta altura, o sea, es tonto querer hacer eso, yo estaba queriendo hacer eso, tomar esta altura de 18 metros y decir con esa altura voy a determinar el volumen. No, tiene que ser a partir desde abajo, ¿no? Desde abajo tomar esa altura del embalse hasta el pelo del agua y recién tomar ese volumen. Entonces nos ha ido generando un poquito más de problemas. Pero como les digo, ya tomando esas observaciones, lo voy a hacer un poquito más directo, ese videito, y se los voy a pasar. Algo que podría hacer, y para que sea más interesante para ustedes, le voy a poner le vamos a poner acá, unos 2 canales, unos 2 más. Y con esto lo vamos a hacer un poquito más completo, o tal vez con uno, ya voy a ver yo, pero lo vamos a tratar de modificar. Si tenemos un canal más acá,
Igual va a pasar esto de 18.8, que hay que hacer ese ajuste. Esto no está bien, como les comento, ¿no? Tenemos que considerar este escenario que les había mostrado. Este caudal, tendremos que trabajar con este caudal porque este caudal de salida es la suma del caudal 1 más el caudal 2, donde ya está saliendo caudal por encima de la cresta. Y es eso lo que tenemos que considerar. Aunque esto yo creo que se les había pasado y también lo pueden revisar los que gustan. Me parece que están acá. Me vengo acá, está en tránsito 2. Tránsito 2, aquí está. Pasa justamente esto que les voy a mostrar acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este ejercicio, como les comento, no lo tenía resuelto, pero o sea, genera un poquito más de problemas. A ver, vámonos por acá, vámonos por acá. Esto es lo que pasa. Tenemos que hacer justamente eso acá. Tenemos que hacer un arreglo, lo llamo yo. Hay que determinar ese tiempo de llenado. Hay que determinar un intervalo de tiempo y podemos encontrar este intervalo de tiempo con condiciones de borde, lo denomino yo. A partir de que yo tengo condiciones iniciales y condiciones finales, voy a poder encontrar ese intervalo de tiempo. Entonces, esto también lo tienen en el Classroom. Pero si gustan, en este momento también se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Me parece mejor a veces, tal vez el que no estuvo, no pude encontrar esto, se los voy a pasar por Classroom. Ya, pero este me parece que es más fácil todavía. El que estamos resolviendo como que había cositas que nos quiso complicar. Voy a generar entonces yo un video de justamente lo voy a tratar de modificar tal vez con una o dos salidas o tal vez el mismo problema y se los voy a compartir por el grupo. ¿Alguna tarea que tal vez me quieran comentar? Me estaban comentando que tenían un ejercicio con el ingeniero que estaba un poco complicado. ¿Les gustaría que haga algo similar tal vez? No lo había visto. Sí, Ausi, por favor. Creo que ya me lo pasaste. Mira ese problemita. Ya lo voy a Sí, creo que lo he enviado. Ya lo voy a revisar. ¿Algún otro problema más que hayan visto? No sé, me parece que en los dos grupos tal vez maneja diferentes problemitas. No lo había revisado, la verdad. Lo voy a revisar entonces. Quedemos entonces en eso, chicos. Lo voy a terminar yo y se los envío. Nos vamos a quedar más tiempo, si no, nos vamos a cansar bastante. Los voy a cansar. ¿Me entendieron? Pero no, chicos, hasta donde hemos trabajado. Como les digo, voy a hacer un videito de ese mismo problema que está un poco medio que muy interesante y lo voy a terminar yo. ¿O no quieren? Sería interesante, Auxi, por favor. Bravo. Listo, ya. Ya se los envío entonces, por favor. Lo voy a hacer, como ya palpamos con ustedes directamente, lo voy a hacer un poquito más directo, ¿no? Para que igual no sea muy pesado. Ya se los comparto entonces por el grupito, porfa. Ya vamos a estar, por ahí se los voy a compartir todo. Gracias por venir, chicos. Si genera alguna que otra clasita más o problemitas, se los voy a pasar por el grupo. ¿Ya? Ahí quedamos entonces, chicos.